Me encanta lo que dice Mabel. La crítica es un punto de vista, tal vez muy formado, tal vez no tan formado, porque, a ver, es un concurso de crítica amateur. No sabemos tal vez quiénes van a participar, pero muchos va a ser la primera vez que se enfrentan a la página en blanco para hablar de una obra teatral. Y por eso hemos dicho, a ver, necesitamos a alguien que nos hable de esto y por eso hemos traído a Fernanda Verde Soto, literata, investigadora y crítica teatral en el suplemento Letra 7 de Página 7, que nos va a dar algunos trucos para esto. Hola Fernanda, gracias por venir. Hola Adrián, muchas gracias por la invitación. A ver, creo que vayamos desde lo más básico, ¿no? Es más o menos en qué debemos fijarnos a la hora de estar viendo una obra teatral en el FITAS de este año para empezar a pensar en nuestra reseña. Bien, en principio lo que hay que ver en las obras de teatro es de que hay dos dimensiones importantes en el teatro. La primera es el texto y la otra es la representación. Muchas veces cuando hablamos de una obra teatral, muchas veces nos enfocamos, y eso pasa en el cine también, nos enfocamos mucho en lo que es el texto, ¿no? La trama, los giros o la falta de giros, etcétera, y eso a veces no es suficiente, Claro, la ¿no? historia y los diálogos, nos quedamos ahí. Exacto, nos quedamos ahí. Ya. Nos quedamos ahí y no vemos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Justamente que hay muchos aspectos formales en la representación que justamente le dan más significado a ese texto, ¿no? Y en eso tenemos que enfocarnos justamente en lo que es la representación, que tiene varios niveles, ¿no? O sea, por un lado el nivel actoral, por otro lado escenografía, luces, música, que son aspectos en algunos casos técnicos que realmente no nos fijamos, ¿no? Claro. Pero que siempre tienen cierta manera de influenciarnos en la trama, influenciar en el significado que da el texto teatral y influenciar en el significado de los mismos personajes, ¿no? Y las situaciones. Y eso también va a influenciar en qué es lo que vamos a sentir, qué es lo que nos va a provocar la obra teatral y también qué es lo que nos va a hacer reflexionar, ¿no? Esta misma obra. Claro, porque eso es importante, ¿no? A ver, me salgo un poco de la historia y veo todo esto, ¿no? Como las expresiones de los actores, escucho la música, veo cómo se mueven en el escenario y también tengo que tomar en cuenta lo que yo he sentido al ver la obra. Tengo todo esto. Ahora, ¿qué hago con ello? ¿Cómo empiezo a escribir? ¿Cómo te organizas tú, digamos? Yo generalmente empiezo a ver qué realmente ha sido la gran protagonista de la obra. Muchas veces puede ser un personaje, puede ser un símbolo, puede ser eh, ¿por qué no? Un color o una canción, puede ser varias cosas, ¿no? Yo lo primero que observo en todo caso es ese gran protagonista y empiezo con una pequeña reflexión sobre eso, ¿no? Yeah. Y a partir de este gran protagonista voy justamente entretejiéndolo con todos estos otros aspectos que te digo de la representación, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Estoy pensando en una crítica que hice recién, donde había un símbolo que era bien importante, que era la sangre. Yeah. En una obra donde no se ve ni una sola gota de sangre, sin embargo, es todo sobre la sangre. Es decir, sobre el sacrificio, es decir, sobre la genealogía, sobre el sufrimiento. Entonces, todo en la obra era sangre, sin embargo, no había una sola gota de sangre. Y a partir de eso fui relacionándolo con todos esos aspectos de la representación que te voy diciendo. Claro. Lo vi con el tema de la iluminación, con un personaje en particular, cómo ese personaje representaba sus emociones, cómo se movía y sobre todo cómo ocupa el escenario de manera tridimensional, ¿no? Es muy terrible, digamos, si yo me he fijado en solo un elemento, digamos, las expresiones que hacía una actriz en específico durante toda la obra y hago mi reseña solo de eso. ¿O qué puedo hacer para enriquecer esto? Claro, es que justamente lo que te digo es, este primer protagonista es un disparador, ¿no? Ya. No es el centro, no es de lo que vamos a hablar durante toda la reseña, sino es el gran disparador, ¿no? Ya. Finalmente, hay que verlo, ¿no? Como una ramificación. A partir de ese gran protagonista, ir viendo e ir entrelazando con todos estos otros aspectos. Y estos otros aspectos al mismo tiempo van a tener sus propias ramas, ¿no? Y es así como justamente vamos a ir entretejiendo a partir de un pequeño elemento, ¿no? O sea que tengo que reflexionar harto, ¿no? O sea, Sí. pensar harto lo que quiero escribir. Pero
no sé, tal vez te pasa que reflexionas harto, tienes todas estas ramificaciones y terminas con 5 o 7 páginas, digamos, y ¿qué podemos hacer para reducirlo a un menor? Claro, también hay que ver en qué medio uno está escribiendo, ¿no? O sea, finalmente, a mí me pasa que a veces me excedo, o hay veces que también me pasa que Te falta. me falta, que me falta y me lloran los caracteres, me sobran, ¿no? Sin embargo, cuando pasa eso, hay que ver también dónde estamos escribiendo. Generalmente aquí lo que estamos haciendo cuando hacemos crítica, cuando hacemos reseñas, es invitar al público a que vaya, ¿no? Es invitar al público a que se interese, a despertarle cierta curiosidad y darle esas ganas así insoportables de ir al teatro, de levantarse, aunque sea en lluvia, y tener que ir al teatro. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, finalmente, hay que también recortar algunas cosas, ¿no? O sea, hay que... lamentablemente a veces hay que sacrificar esas algunas palabras que queremos decir, pero hay que ponerlo de la manera más simple y sobre todo de la manera más llamativa, ¿no? Porque no importa que yo me quiera complejizar y mostrar un análisis a veces demasiado complejo, si no voy a llamar a la gente con eso, tal vez no es la mejor forma, ¿no? Sino hacerlo de una manera concreta, un poco más simple y sobre todo seductora. Me gusta eso. Mira, yo soy de la opinión de que hay críticos bien bajos, ¿no? Que tratan de hacer, solo expresar su odio hacia ciertas cosas. ¿Qué pasa si yo elijo escribir sobre una obra que he odiado con toda mi alma, pero, o sea, no se me ocurre otra cosa que escribir sobre esa obra? ¿Cómo puedo manejar esto? Claro, y el tema también con la reseña, bueno, con el análisis teatral, con la crítica, en realidad, no es solamente, uno está poniendo, ¿no? Lo suyo, todo lo que le ha provocado esa obra, que puede ser desde un amor increíble hasta rechazo, ¿no? Claro. Puede ocurrir que haya obras, nos ha ocurrido a todos, que no nos ha gustado para nada. Sin embargo, eso justamente de hacerlo absolutamente, una crítica absolutamente pasional, tampoco sirve mucho para la construcción de o teatro mejor o de mejoramiento, ¿no? O sea, mejorar unas obras. Entonces, eso de solo ensalzar o solo enlodar no sirve tampoco, ¿no? O sea, toda obra tiene algo rescatable, aunque sea mínimo, tiene algo rescatable, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Tampoco sirve decir yo hubiera hecho tal cosa, ¿no? Claro. Porque ya está, la obra ya está puesta, ¿no? Y el crítico no va a ser el que va, el que va a poner el que va a montar el que va a montar la obra. Entonces, no sirve mucho decir yo hubiera hecho tal cosa o no hubiera hecho tal cosa, sino justamente es ir viendo todos estos aspectos, lo rescatable y lo no rescatable, y ponerlos, Balance. sí, equilibrarlos o ponerlos en una misma balanza finalmente, ¿no? Claro, es como que en mi reseña puedo empezar hablando de algo que me gustó, de ahí pasar a algo que no me gustó, Sí. o empezar con lo que no me gustó. Yo empiezo con lo que no me gusta generalmente. ¿Sí? Sí, prefiero terminar Con una buena... sí, No, porque con buena vibra. invita más a la gente, Sí, supongo. exacto. O sea, finalmente si hay obras malas, eso no tiene que ser pues algo que impida de que la gente vaya al teatro, ¿no? Claro, lo que tú disfrutas puede que el otro lo odie, ¿no? Exacto. Pero estamos hablando de un concurso de crítica amateur. Y yo me pregunto, a ver, ¿qué significa? Tú eres crítica profesional, te publican, te leen, pero ¿qué puede hacer un amateur frente a eso? La palabra es un poco pesada. Sí, sí, es pesada, pero sin embargo es algo con lo que todos hemos sido amateur en algún momento, en todo lo que hacemos, ¿no? Finalmente. Y que de una manera más simple, yo siempre digo, vean ese protagonista, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ha llamado la atención? Y que no sea necesariamente lo que el director ha querido decir, ¿no? O lo que el director o directora ha querido que sea su protagonista, sino cada quien como espectador tiene ese poder, sobre todo, de elegir el protagonista de esa obra, ¿no? Puede ser la música, puede ser realmente no las luces, puede ser el texto, ¿por qué no? Claro. El uso del espacio. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer es tener ese poder de elegir ese protagonista y empezar desde ahí. No es necesario que uno revise todos los aspectos formales de una puesta en escena, porque si no todas las críticas serían lo mismo, ¿no? Claro. Pero elegir unas cuantas de esas, lo que haya llamado la atención. Y si no te acuerdas de esos aspectos, es porque
no era el protagonista y no era tampoco lo que vale la pena resaltar en una obra, ¿no? Y bueno, la pregunta que bueno, todos los escritores temen, ¿no? Cuando te trancas, ¿qué haces? Es decir, ¿cómo sales tú del estancamiento cuando estás escribiendo una reseña y dices, no, esto no me suena, esto tampoco? ¿Cómo continúas? Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero en mi caso, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que dejar descansar un poco las cosas. Yo soy de las personas que, ok, si me está, si me está costando y tengo, ¿no? Como dice, la angustia de la página blanca, Sí. para mí es dejar un ratito y después seguir, ¿no? Como decir, Como cambiar de chip. o sea, cambiar de chip, para mí es así, dejar descansar, dejarlo macerar un poquito el texto. Yo le digo así, dejarlo macerar, pueden ser horas, pueden ser días, depende de la fecha límite, ¿no? Pero yo digo dejarlo macerar, porque hay veces que vuelvo a revisar los textos y no. Entonces Muy es claro. eliminar todo, ¿no? Y empezar de nuevo. Pues mira, eso te ayuda mucho a mirar con nuevos ojos, ¿no? Dejarlo descansar un poquito. Tú que escribes reseñas de obras teatrales para el periódico, que lo haces así cada mes, ¿tú qué les dirías a las personas que están pensando en participar en este concurso? ¿Qué es lo que van a ganar empezando a ver el teatro con estos ojos más de críticos? Que es el momento que también una crítica o una reseña es una forma de hacer una carta de amor, ¿no? Al teatro. Es una cartita de amor. Creo eso, ¿no? Y en el amor pasa lo mismo. Hay cosas que no me gustan o hay cosas que sí me gustan y por eso yo siempre termino con lo que me gusta, ¿no? O sea, porque hay que terminar con lo bueno, ¿no? Y se gana mucho, ¿no? Mirando de otras maneras. Se gana mucho dándose cuenta de que existe otra cosa más que la trama, ¿no? Otra cosa más que los personajes, que el texto. Se gana mucho porque uno empieza igual a tener mucho más, a ver el detalle, ¿no? Y eso no solamente ayuda, ¿no? En el teatro, sino ayuda en todo, ¿no? Ser un poco más, sí, ser un poco más detallista, ¿no? Ver cosas que nunca habíamos visto antes, ¿no? Claro, pues, expandir la perspectiva. Oye, gracias por venir, gracias por estar acá y compartir todo esto. Espero que también ayude a que la gente se inspire para poder participar en el concurso. Sí, no, ojalá denle, es muy lindo, es hermoso ver de otras maneras el teatro y desde todos los ángulos posibles, ¿no? El teatro es tridimensional y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que verlo desde todos los ángulos posibles. Y vivirlo, estar ahí. Bueno, esa ha sido nuestra entrevista con Fernanda Verde Soto. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Culturas BTV.